Dios te bendiga rica y abundantemente en este día que el Señor nos regala para estar en su presencia, para compartir juntos la palabra del Señor. Qué bueno es en el día de hoy que el Señor nos da entender lo que siempre explico al principio. El eslogan de este programa es: hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día para comenzar de nuevo. Hoy es un nuevo día para ver a Dios obrar en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras peticiones, que el Señor tiene promesas y sus promesas son fieles, sus promesas son en el sí y en el amén. Por eso hoy es un nuevo día para que recibas la palabra del Señor y te levantes y te sanes y te restaures. Hoy es un nuevo día para que luego que seas restaurado, edificado, consolado, vayas a otro, a tu familia, al más cercano, al prójimo, al próximo, y te acerques para decirle: sabe, en Dios hay solución, en Dios hay respuesta, en Dios hay salida, en Dios hay consuelo, en Dios hay esperanza. Por eso es que siempre insistimos en que Jesús fue muy claro en esto. No os afanéis por el día de mañana, basta cada día con su propio afán. El día de ayer ya pasó, no podemos regresar. El día de mañana no podemos ir. Sin embargo, sí estamos aquí y ahora. En cada segundo de la existencia que Dios te permita tener en la tierra, en cada momento que respire y estés aquí, dile a Dios: Señor, mientras esté en la tierra, mientras esté acá con vida, quiero ser un instrumento en tus manos, quiero vivir en santidad, quiero vivir en obediencia, quiero vivir entregado, quiero ser vasija para que lo que yo reciba, otros puedan también recibirlo. Hoy es el día que ha hecho Jehová para bendecirnos. Estamos en el capítulo número 5 del tema que estamos tratando acerca de Proverbios versus Eclesiastés. Y cualquiera diría: ¿por qué versus? Bueno, porque quiero llamar la atención, quiero que nos detengamos en que Proverbios, Salomón lo escribe inspirado por Dios. Eclesiastés, Salomón lo escribe inspirado por Dios también. Ambas experiencias de Salomón hoy nos sirven a nosotros para enseñanza prácticas, enseñanzas objetivas, enseñanzas más allá de quién tiene capacidad o no intelectual, coeficiente alto de inteligencia. Esta sabiduría que recibió Salomón no es un privilegio específico para un grupo o para las personas que intelectualmente han logrado graduarse en carreras universitarias, pero no así todos. No hemos llegado hasta ese punto por diferentes razones, y otros por simplemente que su coeficiente de esta inteligencia natural, esta inteligencia de aprender matemáticas, aprender ciencias, etcétera, historia, pues no todos hemos tenido esa inteligencia. Pero hay una inteligencia y una sabiduría que supera esta, porque esta es buena, Dios la dio, es excelente, es perfecta, pero esta inteligencia o coeficiente de inteligencia natural dada a los hombres, a cada cual en particular, simplemente es un don, es un regalo que Dios te ha dado. O sea, no es que eres alguien que Dios dijo: este es el privilegiado y va a ser más inteligente que esta otra persona. No, en lo absoluto.
Es un regalo de Dios, es un don de Dios y es el amor de Dios sobre tu vida, porque al final del día, como siempre digo, siempre le dije a mi hijo, el día que descubras que tienes talentos naturales que otras personas no tienen y que con este talento natural Dios te dio el poder de hacer las riquezas. Y quiere decir con esto que vas a lograr cosas, vas a llegar cosas, a hacer cosas y vas a conquistar proyectos porque el Señor te ha dado la inteligencia. Entonces, el día que eso lo descubras, y esto es un mensaje para mi hija, para mi esposa, para mí, para todos, siempre hablo de esto. Si descubres que hay esa inteligencia en ti para hacer algo, entonces no eres más grande, entonces no eres más poderoso, entonces eres más responsable, porque te han dado un talento que a otros no le han dado. Las otras personas han recibido otros talentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del poder. El poder es dado a los hombres para hacer justicia. El poder es dado a los hombres para servir al prójimo, a Dios, al prójimo, a la familia, a la iglesia y a la sociedad. El poder no es malo. El poder en esencia es bueno, porque el poder viene de Dios. Recordemos que nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Y el primer poder que Dios te dio, el primer poder que Dios nos da, es el poder de existir, el poder de la vida. Y cuando uno nace, entonces dentro de nosotros nace, junto con nosotros, talentos naturales, dones naturales. Y estos dones naturales son los que Proverbio dice que Dios le dio al hombre el poder de hacer las riquezas. Quiere decir que cuando alguien logra emprender un proyecto, un negocio, cuando alguien alcanza éxito y nota que hay inteligencia, pasión para hacer lo que está haciendo y lo hace bien y lo perfecciona y alcanza éxito, simplemente no se te olvide que esto es un don de Dios. Esto es un regalo de lo alto. Entonces, si Dios te ha dado el don de la inteligencia, el don de llegar a convertirte en un arquitecto, en un ingeniero, en un científico, en un pastor, en un evangelista, en un teólogo, un doctor en teología, en un doctor en divinidades. Lo que Dios te ha dado, no te olvides que es un don y un regalo de Dios. Y esto nos da poder. Entonces, cabe recordar la frase de Abraham Lincoln. Dicen que todos los hombres, la mayoría de los hombres, tendrán la capacidad de superar diferentes adversidades en la vida. Pero si quieres conocer el carácter de un hombre, entrégale poder. En otras palabras, él asume y dice, el hombre es probado cuando se le entrega poder. En otras palabras, Señor, me has dado el poder de la vida, decía el salmista, enséñame a contar mis días, de tal modo que traiga al corazón sabiduría, entendimiento, prudencia, la capacidad de pensar bien, la capacidad de hablar bien, la capacidad de actuar bien. A los que tenemos el poder de tener delante de nosotros un micrófono, una cámara, los que tenemos el poder de convertirnos en comunicadores, y digo a nivel político, un orador político, un discurso o te salva, escuche, o te salva o te mata. Un discurso te confunde o trae claridad. Un discurso te puede enredar al punto y ser manipulado el discurso de tal manera que esto te lleve a tomar una decisión errada.
Por eso que hago un llamado a los que tenemos el poder de la comunicación a través de las plataformas de redes sociales o en los púlpitos en la iglesia. Dios te dio el poder, te dio poderes, te dio dones, porque esto es el poder. Dones naturales, dones sobrenaturales, que estamos hablando de los 9 dones del Espíritu Santo, y dones de servicio, de oficio, que son los 5 ministerios establecidos por el Señor. Y todo esto que Dios nos ha dado tiene un propósito, un fin, y primero que nada es darle la gloria, la honra de vida a su nombre, y la gloria de vida y el poder a quien es todopoderoso. El fin del don recibido que nos da poder para hablar, para mover multitudes, para mover familia, para que los hijos tomen decisiones, las iglesias tomen decisiones, los pueblos tomen decisiones. Ese poder es dado al hombre. Ahora, ¿qué pasa? Que el fin de ese poder es servir al prójimo. El fin de ese poder es servir a la iglesia, servir a la familia. El poder no es para hacer o cometer injusticia. Quiere decir, hacer mal uso y abuso del poder que hemos recibido de Dios. Y nosotros podemos encontrar en las Escrituras, porque quiero terminar la idea. Recordemos que el fin de este poder a la iglesia, de este poder a los pastores, a los ministros, es para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para que todos juntos lleguemos a la estatura de la fe de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Quiere decir conformar un cuerpo de hombres y mujeres que estén a plenitud y que reciban sabiduría de lo alto, para que nosotros lleguemos y toquemos y alcancemos las naciones. Leía hoy al apóstol Bernardo de Quesada, y con mucha razón, ese post que escribe. Definitivamente él decía acerca de si estás en un grupo estrecho. Un grupo estrecho simplemente llega a convertirse lamentablemente o tiene una tendencia sectaria, y si no es así, pues todos los demás estamos equivocados. Pero el concepto o la teología paulina habla del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo trasciende a las fronteras doctrinales o dogmáticas. El cuerpo de Cristo simplemente somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Podemos tener de alguna manera una posición teológica, doctrinal respecto a un tema, pero eso no nos puede dividir, no nos puede separar. No puede esto convertirse en un abismo que nos separe, porque somos un cuerpo en Cristo. Definitivamente, la perfección del cuerpo de Cristo consiste en reconocer que el poder que hemos recibido para ser apóstoles, para ser profetas, para ser evangelistas, para ser pastores y maestros. Y este consejo lo dejo para la iglesia de Cristo. El fin es servir al prójimo, perfeccionar el cuerpo de Cristo, y más allá del cuerpo de Cristo, impactar la sociedad, y que la sociedad vea en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, vea una iglesia que está pensando en el prójimo, en el huérfano, en la viuda. Ese es el cuerpo de Cristo. Y por tanto, me llama la atención lo que Salomón escribe. Me llama mucho la atención lo que Salomón escribe acá en Eclesiastés capítulo 4, porque estamos hablando del tema Proverbios versus Eclesiastés. En Proverbios encontramos la prudencia, en el Proverbio encontramos la sabiduría, en Proverbios encontramos al hombre que nos da consejos poderosos.
Pero acá encontramos al hombre que ha hecho un análisis, que ha mirado con la sabiduría dada por Dios, porque esta sabiduría dada por Dios, él en otro momento dice que quien más sabe, quien más sabiduría ha recibido, pues esto le causa más dolores, más sufrimiento. Y dice nuestro querido Salomón en el capítulo 4 de Eclesiastés, dice: me volví y vi todas las violencias. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. ¿Te suena? O sea, puedes llevar tu mente a lo que estoy hablando en tu país, en nuestro país Cuba, en países como Nicaragua, Venezuela, en países del Medio Oriente. ¿Te suena? Dice acá Salomón: y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. A cualquier nivel de liderazgo político, económico, social, eclesiástico, cualquier poder usado para la opresión es pecado, es aberración, es abominable, es algo que da ganas de vomitar. Y el llamado es que si estás en algún lugar de eminencia, mira, el consejo es este: si Dios te llevó al lugar de eminencia, o te llevó el pueblo, las masas, o te llevó la iglesia, o alguien movió las manos, esto es un consejo de Gamaliel. Lo que es de los hombres se desvanece. Ahora, lo que es de Dios permanece para siempre. Por tanto, el líder cristiano, el líder que sirve al Señor, tiene que entender que el poder que has recibido no es para que te enseñorees de los demás, no es para que creas que tienes el poder sobre lo que están a tu cuidado. En ninguna manera. El Señor le dice al apóstol Pedro, en su tercera vez que le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, sí te amo. En otras palabras, ya tú sabes todas las cosas. Él triste ya le dice: tú sabes todas las cosas. Significa, le estaba preguntando: ¿me amas con un amor ágape? ¿Me amas con un amor sacrificial? ¿Me amas con un amor que estés dispuesto a morir por mí? ¿A que te apedreen o a que te sacrifiquen por mí? ¿Estás dispuesto? Y Pedro, para no errar, otra vez dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Una vez que el Señor se aseguró de que Pedro había entendido, que Pedro había aprendido la lección anterior, él aprendió, y el Señor le dice al pastor Pedro: ve y apacienta mis ovejas. ¿Qué es apacentar las ovejas del Señor? Apacentar las ovejas del Señor es que el discurso, el mensaje, la palabra enseñada traiga vida donde no hay vida. Quiere decir que la palabra resucite, que la palabra levante, que la palabra restaure, que la palabra haga prodigios y milagros en la mente y el corazón del rebaño que el Señor te ha entregado. Entonces, qué satisfacción plena siente el siervo de Dios sabiendo que cada vez que predique y enseñe y se vaya a casa a descansar y llega la noche a dormir y puedas decir: la iglesia fue apacentada, la iglesia fue alimentada, le di la comida de Dios, le di el agua de Dios, le di el refrigerio de Dios, porque eso es apacentar el rebaño del Señor. Y tristemente, esta condición de convertirse un líder en un opresor, en un dictador, es a todos los niveles. A niveles de familia, el padre o la madre, o a veces es un hijo quien se convierte en el opresor de la familia. A nivel de la iglesia, es el pastor
el opresor muchas veces, o tristemente no es el pastor, puede ser la esposa del pastor, que se convierte en el látigo, o puede ser algún líder, algún diácono, que quiera de alguna manera pastorear al pastor, pastorear y dirigir al pastor para que el pastor haga lo que él quiere, haga lo que él dice. Un opresor es un instrumento del diablo, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en el mundo de la política, de lo económico y de lo social. Ahora, definitivamente, un opresor también está a nivel de la farándula, a nivel de las redes sociales. ¿Qué es un opresor? Alguien que manipula con sus palabras, alguien que manipula con sus noticias, alguien que manipula y dirige a la gente a hacer las cosas indebidas, a hacer las cosas que a Dios no le agrada, a dañar y herir al prójimo. Entonces, Dios nos dio el poder de la vida. Dios nos dio el poder de recibir dones naturales, el poder de recibir dones ministeriales o dones sobrenaturales. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a continuar haciendo con el poder que de Dios hemos recibido? Otra vez, el poder viene de Dios y el poder te lo da Dios, nos lo da Dios para que sirvamos al prójimo, sirvamos a la familia, sirvamos a la sociedad y sirviendo a la familia, sirviendo a la sociedad, gloria al Señor, y al prójimo, estamos sirviendo a Dios. Lo estamos haciendo como para Dios. Por tanto, este es el día que ha hecho Dios para exhortarnos y decirnos que enséñanos, Señor, a usar el poder que de ti hemos recibido. Y miren que el opresor, Salomón escribe, y para ellos, para los oprimidos, no había consolador, no había consuelo alguno. ¿Te suena? O sea, puedes relacionar la realidad que estás viviendo, la realidad que estás viviendo en tu país, dentro de tu casa, dentro de tu iglesia. ¿Te suena? No hay consuelo. Y por la experiencia vivida de Salomón y por la experiencia vivida de muchos creyentes o muchas personas en la sociedad, dice Salomón en el versículo 2 del capítulo 4 de Eclesiastés, dice claramente: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, quiere decir el que no ha nacido, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Las malas obras que debajo del sol se hacen. La pregunta se impone: ¿quiénes somos los que provocamos que ocurra este escenario que encontramos en el capítulo 4 de Eclesiastés, del versículo 1 al 3? ¿Quién es quien provoca esta circunstancia, esta realidad? A nivel político, a nivel económico y social, o a nivel eclesiástico o a nivel familiar. ¿Quién provoca esta cruda y triste y agonizante realidad en muchos casos? ¿Quién? Es el hombre. Somos tú y yo. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Ocurre por casualidad? ¿Ocurre porque es la suerte de uno y la buena suerte de otro? No, absolutamente no. Mira, y dice Salomón claramente en el versículo 4: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.
Ahí vamos. ¿Qué pasó entre Caín y Abel? ¿Qué pasó entre estos dos hermanos? ¿Quién provocó la triste realidad de un crimen, de una muerte, de un inocente? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? No, lo hizo Caín. Porque cuando escuchó que la ofrenda de su hermano le agradó más a Dios que la de él, esto provocó en Caín celo, envidia. Pero ¿por qué la ofrenda de Abel agradó más a Dios? Porque no solo era lo que él buscó la ofrenda, el becerro más gordo, el que estaba limpio, que no tenía herida, porque él estaba diciendo, yo voy delante de Dios a ofrecer una ofrenda frente al Creador y yo tengo que entregar lo mejor para Dios. Esta era la intención del corazón de Abel. Y la intención del corazón del hermano Caín era todo lo contrario. Igual vino a ofrendar, igual vino a presentar su ofrenda. Pero a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano Abel. Y este versículo me dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Significa que no te alegras, que no nos alegramos de los dones que ha recibido el hermano o la hermana, el vecino, el amigo, la familia. No te alegras, no te alegras porque comienzas a sentir, dice, a mí me es importante que nos detengamos en una palabra, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, si tienes un familiar, si tienes un hermano en Cristo, si tienes un amigo, un conocido, gloria al Señor, que logró ser el ingeniero de la familia, que logró ser el arquitecto de la familia, que logró ganar una buena suma de dinero, construir su casa, su vivienda, pero a ti no te sucedió lo mismo, por las razones cuales sean. Simplemente eres cualquier otro oficio, cualquier otra profesión, pero a este se le dio dones. ¿Sabe cuál es el punto? No es lo que hemos recibido, sino qué hacemos con lo que hemos recibido. Porque dice que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Esto nos puede sonar a un capricho de un pensamiento de humano, pero no es así. Cuando Dios dice yo tengo misericordia del que tengo misericordia, es porque Dios examina la mente, el corazón. Dios examinó la mente y el corazón de Salomón. Dios examinó la mente y el corazón del rey David. Antes de que fuese rey, antes que naciese Salomón, Dios examina la mente, el corazón. Dios pesa los espíritus. Y por tanto, Él es quien reparte los dones y los ministerios. Él es el que reparte dones naturales para que el hombre se proyecte, para que el hombre construya, para que el hombre haga. Y esto es malo, no es malo. Malo es lo que yo hago con lo que he recibido del Señor. Si con lo que yo recibí del Señor hago daño a mi prójimo, provoco daño a mi prójimo, entonces, ¿de qué sirve todo lo que he recibido? Sirve, sí, pero yo le estoy dando un mal uso a lo que he recibido del Señor. Quisiera tomarme por un momento, leerles algo acerca del poder. Me dice a mí la Escritura en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien. Escúchalo. Esto es para ti y para mí. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Ah? En otras palabras, si tengo el poder para hacerlo, dice Dios, no te niegues.
Te está diciendo Dios, te di la oportunidad de bendecirte. Te di la oportunidad de que te entregué dones naturales. Te di la inteligencia para ese proyecto. Y te di la inteligencia para que multiplicaras. ¿Y por qué? A través de lo que dice Proverbios, que Dios le dio al hombre el poder para hacer las riquezas. Y riquezas en el buen sentido. Es hacer riqueza para ser mayordomo, para ser administradores, para ser fieles administradores del don y la gracia que de Dios hemos recibido. Porque la Biblia nos enseña que es necesario que el ministro de Dios sea hallado fiel administrador de los dones que ha recibido, de la gracia que ha recibido. Necesitamos entender, como decía mi hermano Bernardo de Quesada, no somos dueños de las ovejas, somos administradores del dueño de las ovejas, del dueño de la iglesia. Y eso es un principio establecido. Cuando hay ministros y pastores que no han entendido esto, ellos, aunque no te lo dicen con palabras, su actitud a la hora de gobernar la iglesia, de administrar la iglesia, la actitud en palabras, la actitud en acciones, me está diciendo que ese líder tiene problemas de ego, tiene problemas de egocentrismo, tiene problemas con su naturaleza pecaminosa y caída, porque Dios te llamó, pastor, a apacentar el rebaño del Señor. ¿Qué es apacentar el rebaño del Señor? Lo repito de nuevo, es darle la comida de Dios, el alimento de Dios, es darle y llevarlo a agua fresca, a aguas tranquilas. Es como el Salmo 23, aleluya, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando Dios te ha llamado, te ha entregado el don ministerial de oficio como pastor y maestro, o como apóstol o profeta y evangelista, no te lo ha dado para que te enseñoree, no te lo ha dado para que nos enseñoreemos y no pensemos que tenemos dominio y autoridad sobre lo que están a nuestro cuidado. ¿Entendemos este principio? Si lo entendemos y lo practicamos, vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Le quiero leer otro proverbio más acerca del poder. El poder, insisto, amada iglesia, amado hermano en Cristo, el poder no es malo. No digamos más que el poder corrompe. No digamos más que el dinero corrompe. No, la corrupción es parte integral de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que si no nacemos de nuevo de agua y del Espíritu, si no somos transformados por el poder de Dios, todos podemos hacer mal uso del poder. Mal uso del poder. Entonces, el poder no es malo, el poder no corrompe. Quien es corrupto, quien determina usar mal el poder, es el que ha recibido el poder. Y todos hemos recibido poder a todos los niveles de nuestras vidas. Al nivel familiar, al nivel ministerial, a nivel social, a niveles políticos en la sociedad. Por tanto, si has entendido que tienes habilidades, que tienes capacidades, que tienes dones de Dios, simplemente es un regalo de Dios. Dice mi querido Salomón en Proverbios 8:14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Gloria al Señor. Por tanto, si nosotros entendemos esto, vamos a ver la mano del Señor. Y cada hombre, cada mujer, todos los días está frente a una decisión. ¿Hago uso correcto del poder que recibí de Dios?
o hago mal uso del poder que recibí de Dios? A cualquier nivel. Sí, a cualquier papá, a cualquier padre que está cuidando a 2, 3 hijos. Dios te dio el poder para cuidar a tus hijos. Y entonces la pregunta es, ¿estoy haciendo bien y estoy usando bien el poder que recibí, la autoridad que recibí, el liderazgo que recibí para no solo engendrar 3 hijos, no solo que sea concebido y venga a la luz? No, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que educarlo, hay que enseñarlo, corregirlo, para que vaya aprendiendo y se convierta en un hombre o una mujer de bien. Y esa responsabilidad no es de la iglesia, no es de la sociedad, no es de la escuela. Esa responsabilidad, ese liderazgo, ese lugar de eminencia es tuyo, papá, es tuyo, mamá, cuando también estás cuidando a tus hijos junto a tu esposo. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es el poder? ¿Quién te dio el poder? ¿Para qué te dio el poder? ¿Qué estás haciendo con el poder? El poder viene de Dios. Te lo dio para servir a tu prójimo, para servir a tu familia, para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para servir a la sociedad. No nos confundamos más. El poder no es malo, el poder es bueno, porque el poder viene de Dios. Malo o bueno es mi actitud con el poder que de Dios he recibido. Me dice la Escritura uno más. Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Amas tu vida? ¿Amas tu vida? Entonces, cuidemos nuestra lengua. Cuidemos nuestra lengua. Gloria al Señor. Cuidar nuestra lengua es la más grande o una de las más grandes bendiciones que podamos tener y entregar al prójimo. ¿Qué significa eso? Porque definitivamente algunos dicen en esta frase, porque la verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla. Sí, es cierto, muy cierto. Pero vamos a ver qué nos dice Proverbio acerca de la verdad y acerca de la justicia. La verdad hay que decirla, pero la verdad hay que aprender a vivirla. Número 1, la verdad hay que aprender a vivirla. La verdad hay que aprender a decirla. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y delante de quién? Cuidado, porque una palabra mata o una palabra da vida. Y por eso Salomón lo sabe y tú y yo lo sabemos, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero igual comparado a un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Si alguien refrena su lengua, decía Santiago, si alguien la aguanta, si alguien le dice como se le dice a las bestias, a los animales, para parar el caballo por su fuerza, por su brío, y usted usa la rienda y usted le dice de esa manera usted refrene su lengua. Yo tengo que refrenar mi lengua, porque cuando la refreno soy bienaventurado. Cuando la refreno soy feliz, 3 veces feliz. No me meto en problemas, no me meto en conflictos, no provoco conflictos dentro de la iglesia, dentro de la familia. Si todo lo que yo pienso, si yo todo lo que siento, si yo todo lo que quisiera decir lo digo,
yo fuera alguien que estuviera dando, en vez de vida, estaría dando muerte a cualquiera de mis familiares, a cualquiera de mis amigos. Si yo todo lo que pienso, siento y creo de alguien se lo voy a decir, lo mato con palabras. Psicológicamente, emocionalmente, lo mato. ¿Por qué? Porque tengo el poder de decir palabras. Tú tienes el poder de decir palabras. Pero ese no es el tema. El tema es que el Señor nos dio el poder de la palabra, de hablar, o sea, de pensar, de hablar y actuar. Y tenemos que cuidarlo, porque ¿qué nos ocurre? O matamos o damos vida, edificamos o destruimos. Y me dice a mí, Proverbios capítulo 13, gloria al Señor. Perdón, Proverbios 1, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Cómo es que esto se recibe? ¿Cómo es que esto se puede llevar a cabo, a la práctica? Bueno, pues simplemente dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero vamos a leer algún otro proverbio más también. Dice Proverbios 2:9, entonces, cuando tengo temor de Dios, no antes, dice, entonces entenderás, número 1, justicia, número 2, juicio, y número 3, equidad, y todo buen camino. Estamos llamados como líderes, estamos llamados como pastores, estamos llamados como líderes de familia, estamos llamados en el mundo de la política, están llamados los políticos a hacer esto. Pero si no temen a Dios, si no conocen a Dios, querido pueblo de Cuba, querido pueblo de Nicaragua, querido pueblo de Venezuela, querido pueblos de África, no esperen nada bueno de un hombre o una mujer que esté gobernando si no teme a Dios. A ver, creer en Dios no es temerle. Conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no es temerle. Yo conocí como pastor a hombres y mujeres analfabetos que temían a Dios, porque al escuchar la predicación no sabían leer, no sabían escribir, pero escuchaban el mensaje del Señor y eso que escuchaban lo practicaban. Y luego, sin saber leer y escribir, nos daban un mensaje y nos predicaban un mensaje poderoso de sabiduría, y su conducta y el camino de estos hombres y mujeres nos enseñaban que el temor de Dios es el principio de ser sabio. Si temes a Dios, el temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal. Y un proverbio más. Me fascinan los proverbios. Yo sé que a usted también. Proverbios capítulo 8, versículo 15. Por mí reinan los reyes por la sabiduría, y los príncipes determinan justicia. Bueno, ya lo dije, si es que el rey o si es el que gobierna tiene temor de Dios. Y tiene temor de Dios, tiene esta sabiduría, tiene este poder y capacidad para hacer justicia a los pueblos. Dice mi querido Salomón en Proverbios 8:18, las riquezas y la honra están conmigo, con la sabiduría. Riquezas duraderas y justicia. Las riquezas, insisto otra vez, torcemos el mensaje. O sea, ¿por qué lo torcemos? Porque hablamos mal de la riqueza o de los ricos, hablamos mal del dinero, y no es hablar ni mal del dinero ni mal de los ricos, no, es hablar correctamente. ¿Saben por qué tenemos problemas con el dinero? ¿Saben por qué tenemos problemas con los recursos materiales de este mundo? ¿Saben? ¿Lo saben?
Bueno, yo creo que sí lo saben, pero lo voy a decir. Tenemos problemas con el dinero y tenemos problemas con los recursos de este mundo por la simple razón porque tenemos problemas con Dios. Tenemos problemas espirituales. Nuestra relación con Dios no es la correcta. Las motivaciones de nuestra relación con Dios no es la correcta. Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué mundo se refirió? Al mundo de la filosofía, de las ideologías, al mundo del pensamiento contrario a Dios. No améis al mundo ni las cosas materiales. Dice no las améis, no dice no las usen, no dice no son útiles, no dice no son necesarias. Ve y dile a un cubano que tiene, como decimos en el buen cubano, 3 varas de hambre. Ve y dile que el dinero es malo. Ve y dile que es vanidad de vanidad. Ve y díselo. Tiene 3 varas de hambre. Tiene 3 días sin comer. ¿Acaso habrá desayunado una vez? ¿Acaso habrá comido algo? ¿Sabe? Con dinero se compra comida. Gloria al nombre del Señor. El problema es que quien tiene el poder de hacer riqueza tiene un gran problema. Y ese problema es espiritual. Si no tengo control y no puedo dar buen uso de lo que Dios me dio, es porque tengo, y la raíz del problema con el dinero, del problema con las cosas materiales, la raíz es espiritual. Es espiritual. Hace falta que esto lo entiendan de una vez y para siempre. Y no ataquemos al lugar o no vamos a dirigir el ataque al lugar incorrecto. Porque el joven rico era muy creyente. El joven rico guardó los mandamientos del Señor. Y el Señor se puso muy contento porque el joven dijo, ¿y qué debo de hacer yo para ser salvo, para alcanzar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Y cuáles son? Y el Señor se los enumeró. Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero, a ver, al Señor no le convence que nos conozcamos desde Génesis, el Apocalipsis y la Biblia. Al Señor no le convence un título que hemos logrado y que esté ahí en la pared de la oficina. ¿Sabe lo que le convence al Señor? Lo que le convence al Señor es esto. Lo que le convence al Señor es que tú le temas cuando estés acompañado o estés solo. Porque el temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal. Cuando nosotros tememos a Dios, sabemos que las riquezas. Saludo a mi querido René Arango, saludo a mi querido Meraldo Cuellar, saludo a Oscar, está por ahí Oscar también que lo vi, porque si me concentro en la pantalla me desenfoco un poco de lo que vengo diciendo. Pero acá el problema está dentro de nosotros, porque el libro de Daniel dice que en los postreros días la ciencia se aumentaría. La ciencia simplemente es buena. Ahora, que el hombre haga mal uso de la ciencia, eso es otro cuento. Que Dios te dio la capacidad de ser un buen arquitecto, un buen ingeniero y que ganas buena economía, eso es bueno. Eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, ¿qué haces con los cientos o miles o millones de dólares que haces cuando haces un diseño de un edificio, ¿cierto? Y ganas millones de dólares por ese diseño de un edificio. ¿Y qué haces con el dinero? O sea, Dios te dio el poder dándote inteligencia, coeficiente alto de inteligencia para ser un arquitecto. No todo el mundo puede hacer un
diseño, nadie puede construir, ¿verdad?, una maqueta y decir, mira, este va a ser el edificio. Eso es don de Dios. Eso es regalo de Dios. Y Dios te dio el regalo de ser pastor. Dios te dio el regalo de ser ministro. Dios te dio el regalo de ser evangelista. Dios te dio el regalo de ser padre de familia. Eso es poder. El poder no es malo. El poder es bueno porque viene de Dios. Y quiero leerle otro proverbio. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas. ¿Y usted, por qué las riquezas o la prosperidad en manos de un hombre de Dios temeroso son duraderas? No se convierte en agua y sal. Son duraderas porque teme a Dios. Porque dice, yo soy mayordomo, yo soy administrador, yo no soy dueño. El día que dejes de ser dueño de lo que es de Dios, entonces las cosas cambiarán en tu vida. Proverbios 8:20 dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Eso hace la sabiduría del Señor. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. ¿Qué es un tesoro de maldad? ¿Qué es un tesoro de maldad? Quiero detenerme allí. Un tesoro de maldad es desde una pequeña compañía que está haciendo buena ganancia, o de una mediana compañía, o de una gran compañía, está haciendo buena ganancia, y que sea injusto en pagar un salario mísero a sus trabajadores. Yo soy el dueño, yo vivo, como decimos en buen cubano, como Rockefeller. Yo no tengo preocupaciones absolutas económicas porque yo me estoy llevando de toda esa riqueza que Dios me dio el don de hacer la riqueza. Me estoy llevando, no sé, el 80, me estoy llevando el 90 y estoy pagando un salario mísero a los trabajadores. ¿Sabes por qué puedes hacer las riquezas? No solo porque Dios te dio el poder de hacerlas, porque te dio el talento, la inteligencia, la capacidad, sino porque junto contigo trabajan 10, 20, 30, 100, 200 personas. Y si esa gente no trabajaran contigo y para ti, no podías hacer las riquezas. Ejemplo, el dueño de los Walmart. A ese señor no necesita ni un centavo más en sus arcas. ¿Cuánto de salario miserable le pagan a los trabajadores de Walmart? Que después que terminan sus 8 horas o 4 horas severas de trabajo, tienen que irse a trabajar otro trabajo más y llegar a sus casas a las 10 de la noche. Porque el dueño del Walmart está pagando una miseria de salario. No, porque hay un salario mínimo en el país. No te importa, tú eres el dueño. El país puede decir 15 mínimo la hora. Si yo estoy ganando y estoy haciendo riquezas y tengo una gran fortuna, no importa que el país ponga un mínimo de 15. Yo soy el dueño de mi negocio. Yo soy el mayordomo de mi negocio. Pues entonces yo no pago 15, pago 20, pago 25. Después que hago un estudio económico de cuánto me entra, cuánto sale y cuánto queda. Si de todas maneras con lo que ya tengo no me va a faltar el desayuno, no me va a faltar el almuerzo, no me va a faltar la comida, tengo una casa paga, tengo un carro, un Rolls Royce, lo que sea. No tengo ningún problema si te compras un Rolls Royce. Pero el problema es que tú vives como Rockefeller y los que trabajan contigo y para ti están recibiendo una miseria que no le alcanza para el mes. Y eso es una realidad en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país desarrollado. Y eso es una realidad en Cuba. En Cuba no se puede hablar de economía. No existe manera de comprender y entender la economía de Cuba. No existe.
Porque para que una economía sea buena, próspera, se mide de esta manera: entrada, salida y saldo. ¿Cuánto entra, cuánto sale y cuánto me queda? Cuánto me queda es el dinero que yo salvo. Salvo dinero para que entonces pueda irme a unas vacaciones, para que me pueda ir a comer unas pizzas, para que me pueda, o para apoyar el reino de Dios con diezmo y ofrenda, etcétera, etcétera. Quiere decir, pero definitivamente hay muchas familias en cualquier lugar del mundo, pero en Cuba ni hablar, que entra, sale el doble. ¿Cómo lo hacen? No te preocupes, el cubano inventa. Sale el doble, ¿y cuánto le queda de saldo? Nada. Pero eso no es un fenómeno en Cuba, es un fenómeno en Estados Unidos, un fenómeno social, político, económico en Canadá, que es una gran verdad. Entra, sale y queda muy poco o nada. ¿Por qué? Porque los dueños de empresas y grandes empresas se están llevando toda la riqueza. Oh, porque yo soy el dueño, porque yo hago con mi dinero lo que quiera. Te van a pedir cuenta. Te van a pedir cuenta, si eres cristiano o no. No hay ningún problema. Si no eres cristiano y eres un impío, igual te van a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque lo leímos ahorita. Qué triste, qué tristeza hacer riqueza, fortuna, a costa de otro. A costa del esfuerzo, el sacrificio, las horas de entrega y de trabajo de un obrero. No hay deshonra en ser un trabajador de limpieza. No hay deshonra en ser un ayudante en cualquier área. La deshonra, lo injusto, es el salario que está recibiendo ese obrero. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué me dice la Escritura? Los tesoros de maldad no serán de provecho. Se convierte en agua y sal. Mas la justicia libra de la muerte. Me dice Proverbios capítulo 11, versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Sabe qué significa ese texto bíblico? No aprovecharán la riqueza en el día de la ira, en el día del juicio. Y no hablo del juicio de Dios porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hablo del juicio aquí en la tierra. Hablo del juicio que le van a hacer a todos los que gobiernan en Cuba. Hablo del juicio de una corte internacional que va a manifestar justicia. Y mi oración es que la justicia divina intervenga a través de estos hombres y mujeres que tienen que hacer justicia. No aprovecharán la riqueza el día de la ira, el día del enojo, la molestia, mas la justicia librará de muerte. Quien hace justicia mientras gobierna, quien hace justicia mientras es papá o mamá, quien hace justicia mientras es pastor de una iglesia, dice que la justicia libra de la muerte. Proverbios 11:5 me dice la Escritura. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿quién provoca la miseria? ¿Quién provoca el hambre? ¿Quién provoca la opresión? ¿Quién provoca el llanto? Que la gente esté desconsolada, que la gente ya no pueda más, que la gente esté triste y que muchos decidan hasta privarse de la vida. ¿Quién provoca esto? Los que gobiernan, los que tienen el poder que Dios le dio en sus manos, pero están actuando impíamente. ¿Por qué una iglesia se divide? ¿Por qué una iglesia se divide?
¿Por qué una iglesia no permanece? Una iglesia muchas veces, en muchos de los casos, se divide, no permanece y hay conflicto porque algo anda mal en el pastor o algo anda mal en el liderazgo de la iglesia. Porque están haciendo o el pastor o los líderes que le acompañan mal uso del poder. Dios no es un Dios de división, Dios no es un Dios de opresión, Dios no es un Dios de provocar hambre, miseria, calamidades. Esto lo provocamos nosotros los hombres y mujeres. Porque mi querido Salomón, lo voy a leer para cerrar en esta mañana. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, en tu país y en mi país. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba, el poder estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen en tu país y en mi país, en tu casa o mi casa, o en la iglesia, o en tu iglesia, o en mi iglesia. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y cierro con esta frase. 100% Salomón humanamente tenía toda la razón de haber escrito Eclesiastés. Humanamente. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Y en medio de todo este desafío, tomemos la frase de Habacuc: el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, se no agradará a mi alma. Gracias a Dios por este día. Y este es el capítulo número 5 del tema Proverbios versus Eclesiastés. Con este capítulo terminamos hoy. Son 5 capítulos. ¿Quieres revisar? Ve a mi perfil de Facebook. Y también te estoy invitando, por favor, que en la parte superior de mi perfil hay un enlace que te puede llevar al canal de YouTube, que es mi nombre, Moisés Rojas Cardoso, y necesito tu apoyo, tu ayuda, para que llegues hasta el canal de YouTube y le des un like y te suscribas poniendo, hay 3 campanitas, y pongas la de arriba para que recibas toda la información de cuando transmitimos en vivo o que subamos un video. Así que el Dios de hoy, y el Dios de ayer y el Dios de siempre, el Dios eterno, porque Dios no tiene ni pasado ni futuro, Él vive en el eterno presente. Él está ahora allí contigo, en tu sofá, en tu auto, está contigo, porque Él es el Dios de aquí y ahora. Dios te bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos regala, y otra vez bendecimos a los hermanos que se han conectado, y me dice que mi querido Arango está is watching now. Así que Dios te bendiga, varón, y que Dios siga bendiciendo tu vida y ministerio. Y bueno,
El temor de Jehová es el que te da la victoria. Y el temor de Jehová es quien hace que mantenga su obra y su reino en crecimiento y que vaya de gloria en gloria. Es el temor de Dios. Y sumado a eso, el don que de Dios has recibido. Dios te bendiga, Dios te guarde, familia, hermanos en Cristo, amigos, y nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes, sí, el viernes a las 10 a.m. de la mañana, una vez más, transmitiendo en vivo en tu programa Hoy es un nuevo día. Dios te bendiga, el shalom de Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la descendencia después de ti, hasta 1000 generaciones. El Señor te bendecirá.